Así que si usted quiere conocer el origen, el nacimiento de este pueblo maravilloso que se llama la Iglesia, el pueblo de Dios, no se pierdan los domingos que vienen. Y lo que quisiera hacer en esta tarde, lo que quisiera hacer es colocar algunos fundamentos que nos van a ayudar a nosotros posteriormente a entender el libro de los Hechos. Podernos darnos cuenta que el libro de los Hechos es el libro que hace prácticamente la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una cosa muy importante, bien interesante, que muchas veces nosotros creemos que los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es parte del Nuevo Testamento, pero no es así. ¿Se acuerdan ustedes? Los evangelios nos hablan de la vida y de la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y aún Él estaba sujeto ¿a qué? A la ley. Entonces el libro de los Hechos es un libro muy interesante, porque nos va a hacer esa conexión entre la ley y el ministerio de la gracia de nuestro Dios, el ministerio de la iglesia, del pueblo de nuestro Dios. Y lo primero que vemos en el libro de los Hechos es que su autor es Lucas. Lucas, el compañero de nuestro hermano Pablo. Lucas, por si acaso, fue él un médico. Y se le describe a él como Lucas el médico amado. Entonces, Lucas no fue una persona común y corriente. Fue un hombre, un científico, un médico, fue entrenado en la investigación. Entonces, este hombre es el que nos está escribiendo este libro de los Hechos. Y vamos a ver en el capítulo 1, versículos 1 y la primera parte del versículo 2, la palabra del Señor nos dice, en el primer tratado dice, oh Teófilo, y Teófilo posiblemente muchas personas, estudiosos de la palabra de Dios, nos dicen que Teófilo posiblemente fue un romano, un hombre noble romano, a quien Lucas estaba comunicándose, estaba tratando de hablarle y de enseñarle las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que Él fue recibido arriba. En el primer tratado, oh Teófilo, nos hace referencia Lucas, porque Lucas está escribiendo este libro de los Hechos. Lucas nos está haciendo referencia a su primer libro. En otras palabras, él está hablando del Evangelio de San Lucas. Este libro, junto con este segundo libro, el libro de los Hechos, en estos libros, Lucas prácticamente nos habla de los orígenes del cristianismo. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros estemos siempre estudiando la historia para saber de dónde nosotros como iglesia, como el pueblo de Dios venimos. Especialmente en estos días en los cuales hay mucha confusión. En su primer libro, Lucas nos habla de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted va a leer el libro o el Evangelio de Lucas, usted se va a encontrar desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pasando por sus padecimientos, pasando por ese ministerio que Él tuvo aquí en la tierra, su muerte, y llegamos hacia esa victoriosa y triunfante resurrección y gloriosa ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y en este segundo libro, el libro de los Hechos, Lucas nos habla de la historia, pero ahora de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, del pueblo de Dios. En otras palabras, está hablando de la historia del nacimiento de nosotros. Y nos habla del nacimiento de la iglesia en Jerusalén,
pasando por esos padecimientos a causa de la persecución, ustedes en el libro de Hechos van a leer justamente estos acontecimientos, los sufrimientos de la iglesia primitiva a causa de la persecución, hasta llegar a la conquista de Roma unos 30 años después. En su primer libro, Lucas nos dice y nos habla de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que Él fue recibido en los cielos. Ya que Él nos explica en Lucas, en su Evangelio, Él nos explica, ya que nuestro Señor Jesucristo era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y en este segundo libro, Él nos escribe sobre lo que nuestro Señor Jesucristo continuó, lo que Él continuó haciendo y enseñando después de su ascensión, especialmente a través de sus apóstoles, cuyos mensajes y predicaciones fueron recibidas como palabra de Dios por aquellos milagros portentosos, los cuales Lucas, él los va a escribir o describir en este libro. En otras palabras, la predicación, los mensajes de los apóstoles, de los primeros apóstoles que nuestro Señor Jesucristo escogió, fueron respaldados por esos milagros grandes y portentosos que Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, equipó a estos hombres. Es por eso que ahora que tenemos la palabra completa de nuestro Dios, no necesitamos mirar esos milagros portentosos. Pero quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Quizás alguno de ustedes estará diciendo, pero pastor, entonces usted no cree que tenemos un Dios milagroso. Por supuesto que tenemos un Dios que hace milagros. Y la razón por qué es que estamos en este lugar es porque creemos en ese Dios milagroso. Y porque creemos que cuando nuestro Dios nos ha salvado de las cadenas del pecado y nos ha rescatado de esa condenación eterna, Él está haciendo o Él ha hecho el milagro más grande que pueda haber en nuestras vidas. Cuando Él nos rescata de lo más bajo del pecado, cuando Él nos libra de la esclavitud, de las drogas y de los problemas que muchas veces nos encontramos en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Por supuesto, nuestro Dios es un Dios milagroso. Pero estos milagros portentosos que vemos en el libro de los Hechos fueron reservados para este grupo especial de hombres que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, mis hermanos, el ministerio de Jesús en la tierra, ese ministerio que Él ejerció personalmente y públicamente, más o menos se piensa que Él estuvo aquí predicando y enseñando más o menos 3 años y medio. Es seguido por su ministerio desde el cielo, ejercido por su Espíritu Santo a través de estos hombres, de estos apóstoles. Ahora, si ponemos un poquito de atención en este versículo, o estos 2 primeros versículos, podemos ver que lo común de estos 2 ministerios, o sea, el ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra, cuando Él estuvo aquí, en medio de nosotros, y el ministerio que actualmente Él está realizando desde el cielo, podemos ver que esta cosa en común es la ascensión, cuando Él fue recibido allá arriba en el cielo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, por lo tanto, no solo concluyó su primer libro de Lucas, su Evangelio, e introdujo su segundo libro, o sea, el libro de los Hechos que estamos leyendo, sino que la ascensión terminó con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús y va a inaugurar ese ministerio espiritual, celestial, que nuestro Dios está ejerciendo, nuestro Señor Jesucristo está ejerciendo hoy en día. Entonces, ¿cuál debería ser el título
más apropiado de este segundo libro de Lucas, el médico amado? ¿Cuál sería el título más apropiado? Algunas personas, o quizás por tradición, siempre hemos nombrado a este libro como el libro de los hechos, ¿verdad? De acontecimientos. Otras personas quizás dirán, bueno, esto no solamente son hechos de ciertas personas, sino le pusieron hechos de los apóstoles. Pero quizás otros dirían, bueno, los apóstoles solamente eran hombres, personas. Realmente detrás de los apóstoles estaba el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos dirían, no, este libro debería de ser llamado Los Hechos del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabes qué? Muchos creen que el título más correcto, más apropiado para este libro, y yo personalmente lo creo, es el siguiente. El título sería La continuación de las enseñanzas y obras de Jesucristo por su Espíritu a través de sus apóstoles. Voy a repetirlo. La continuación de las enseñanzas y obras y milagros de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu que Él prometió a través de sus apóstoles. Y esto es algo muy hermoso. Porque muchas veces nosotros creemos que nuestro Señor Jesús murió, ascendió a los cielos y ahí quedó su ministerio. Pero no es así. La obra de nuestro Señor Jesús continúa. ¿Y continúa a través de quién? Ahora en estos días, a través de su iglesia. A través de nosotros, de tú y yo. Nosotros somos el cuerpo físico, prácticamente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los labios de nuestro Señor para dar esa palabra de aliento a las personas que viven en oscuridad, en pecado. Nosotros somos sus manos que podemos servir a las personas que están en necesidad. Nosotros somos sus pies, llevando el evangelio de salvación a muchos lugares, no solamente en este lugar, en nuestras casas, sino en cualquier lugar donde el Señor nos ponga, en el trabajo, en la escuela. Pero sobre todo, nosotros somos el corazón de nuestro Señor, con esa bondad, con esa gracia, para poder entender a las personas que viven en aflicción, sin esperanza. Los primeros 2 versículos de este libro que estamos estudiando, que estamos enseñando, son por lo tanto extremadamente importantes, mis hermanos. Con certeza estos 2 primeros versículos, a través de ellos podemos concluir que estos 2 versículos hacen una gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Acuérdense ustedes que las religiones del mundo, sin excepción, cualquier religión que usted pueda nombrar, consideran que su fundador completó su obra, su ministerio durante su vida. Nombren a Buda, nombren a Confucio, nombren a Zoroastro, a Mahoma. Usted va a llegar a esa conclusión, que estos hombres concluyeron su ministerio cuando ellos murieron. Pero Lucas, el médico amado, no nos dice eso. Él nos dice más bien que cuando el Señor Jesucristo murió y Él fue levantado y ascendió, la ascensión de nuestro Señor, ahí comenzó, o ahí continuó su obra, su ministerio. En verdad, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él, leemos en el libro de Lucas, que Él terminó la obra expiatoria. Él terminó, Él cumplió, llevó a cabo ese sacrificio que nuestro Dios demanda. Pero, escúchenme bien, la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo no fue el final
de la vida y la obra de nuestro Señor, sino es la continuación. Porque después de su resurrección, después de su ascensión y la venida del Espíritu Santo de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo continúa y continúa hasta nuestros días y continuará hasta cuando Él venga. Primero a través del ministerio único, de ese ministerio especial de estos hombres, de sus apóstoles, de este ministerio, de estos hombres que pusieron los primeros cimientos de lo que después sería la iglesia, el pueblo de Dios. Apóstoles que nuestro Señor Jesús escogió. Y posteriormente a través de la iglesia, a través de ese pueblo posapostólico, a lo largo de la historia, en todo lugar. Y en ese grupo de iglesias nosotros nos podemos considerar como la iglesia de nuestro Señor. Y qué bonito, hermanos, es poder comprender y entender historia, porque nosotros podemos ver que nosotros venimos, que nuestro comienzo no es un comienzo de hombre, de filosofía de hombre, sino que nuestro comienzo empieza aquí, en este libro, el libro de los Hechos. Mira lo que Efesios, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, en cuanto a este ministerio único de estos hombres, estos apóstoles que pusieron los cimientos para que la iglesia del Señor pudiera crecer sobre ello. La palabra del Señor nos dice, hablando de su iglesia, el apóstol Pablo, de la iglesia de nuestro Dios, dice, edificado sobre el fundamento de quién, dice, de los apóstoles y profetas de ese tiempo. Pero debajo de ese fundamento, dice, siendo la principal piedra del ángulo, nuestro Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es este, mis hermanos, el Jesucristo en el que nosotros creemos. Este es el Jesucristo que nosotros predicamos, el fundador de su iglesia. Él es a la vez el Jesucristo histórico, el Jesucristo que vivió en medio de su pueblo, pero Él también es el Jesucristo contemporáneo, Jesucristo que está a la diestra de nuestro Dios en los cielos y que vive. El Jesucristo de la historia comenzó su ministerio en la tierra. El Cristo de la gloria ha estado, mis hermanos, activo a través de su Espíritu desde entonces, de acuerdo a su gran promesa que Él nos dijo. Yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra, del mundo. Mis hermanos, qué bendición el saber que no estamos solos. Qué bendición el saber que nuestro Señor, el Cristo resucitado, nos acompaña. Qué bendición el saber que Él está a la diestra de nuestro Dios intercediendo por nosotros, animándonos, consolándonos en nuestras dificultades, pero al mismo tiempo, escúchenme bien, capacitándonos, equipándonos para llevar a cabo, para continuar esa misión que Él empezó cuando Él estuvo aquí, en medio de nosotros. Pero hay algo más. Antes de terminar su ministerio personal en la tierra, Jesucristo hizo ciertas provisiones para la continuación de su obra aquí en la tierra. Debido a que estos apóstoles, mis hermanos, ocuparon una posición única. Si nosotros nos acordamos, ¿cuántos eran los apóstoles? Era un grupo muy pequeño, muy reducido. ¿Cuál eran las situaciones, las circunstancias que ellos estaban viviendo?
¿Eran situaciones de comodidad, de confort? No. ¿Eran aceptados por el pueblo? No. ¿Eran bienvenidos? No, al contrario. Fueron perseguidos. Debido a esa posición única de estos hombres es que ellos recibieron, escúchenme bien, ellos recibieron un equipamiento único que los iba a capacitar para poder llevar a cabo esta misión. No fue fácil. Muchos de ellos dieron su vida por su Señor. Es así que el apóstol Lucas, él va a describir 4 etapas. Cómo es que nuestro Señor Jesucristo, Él va a capacitar, Él va a equipar este grupo selecto de hombres que Lucas, el médico amado, los describe como los apóstoles de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, vemos que Jesús mismo los escogió. Mira lo que dice el versículo 2 al final. Hechos capítulo 1, versículo 2, dice, hasta el día en que Él fue recibido arriba, la ascensión, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, dice, a los apóstoles que había escogido. Nuestro Señor Jesucristo los escogió. Él personalmente escogió a sus apóstoles. Y Lucas nos enfatiza que todos estos apóstoles, los 12 apóstoles, Matías y Pablo, estos hombres no se designaron a sí mismos, ni fueron designados por ningún ser humano, ni por ningún comité, ni por la iglesia, sino que estos hombres, estos apóstoles fueron escogidos y nombrados directamente y personalmente por nuestro mismo Señor Jesucristo. Qué triste, hermanos, es ver y escuchar de hombres que entre ellos se nombran y se designan apóstoles y profetas. Qué pena, qué tristeza es ver aún grupos de hombres que por amor al dinero más que el amor a Dios, aún tienen que pagar dinero para ser nombrados apóstoles. Pero esto no es lo que vemos. El apóstol fue una persona designada, escogida personalmente por nuestro Señor Jesús. Pero hay algo más. Ellos no solamente fueron escogidos por nuestro Señor Jesús, sino que después de su muerte, nuestro Señor Jesucristo se presentó a ellos. Y Él se presentó a sus sentidos, a su visión, a sus ojos, a sus oídos, a su tacto. Podemos ver algunas escenas en los evangelios donde aún en nuestro Señor Jesús se les aparece y les dice, ¿por qué no me tocan? Tomás, mete tu dedo aquí. Lo tocaron. En otros lugares nos habla de que nuestro Señor Jesucristo aún comió con ellos. Mira lo que el apóstol Pedro nos habla acerca de los requisitos que tenía que tener el sucesor de Judas. Quizás para hacer un poquito de historia, Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a la palabra de Dios, una persona tenía que tomar ese lugar. Y vamos a ver aquí, mis hermanos, en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, vamos a ver cuáles eran esos requisitos que un apóstol tenía que cumplir. La palabra del Señor nos dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, dice, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. En primer lugar, mis hermanos, nos está hablando que uno de los primeros requisitos que tenía que tener un apóstol era que este apóstol tenía que haber formado grupo
el grupo escogido por nuestro Señor había tenido que tomar parte de este grupo. Y en segundo lugar, nos habla de que el segundo requisito era que fuera un testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor. Mis hermanos, tal experiencia personal del Señor resurrecto era un requisito indispensable de un apóstol. Y esto explica por qué es que el apóstol Pablo y el apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, fueron considerados también como apóstoles. Porque en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 7 y 8 se nos habla que nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Jacobo, o sea, a Santiago, su hermano, su medio hermano. Y en el versículo 8 nos habla el apóstol Pablo que el último de ellos precisamente fue él. Y se le apareció, dice, como un abortivo. Y esto explica por qué es que no ha habido esta clase de apóstoles, mis hermanos, a través de la historia. Y esto explica por qué es que no habrá apóstoles de esta clase en nuestros días. Lucas nos dice que después de haber padecido el Señor Jesucristo, el Señor resucitado, se mostró a estos hombres y enfatiza diciendo, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas fehacientes. No solamente una vez, sino que se les apareció por un lapso, dice, de 40 días. Por lo tanto, el mensaje de Dios para este mundo a través de estos hombres era justamente el evangelio, las buenas nuevas del Mesías. El evangelio del Cristo resucitado. Y este Cristo resucitado, mis hermanos, es esa nota musical que vamos a escuchar a lo largo de este libro de los Hechos. Las obras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu a través de estos hombres. Pero ¿sabes qué? Y este es el mismo mensaje que nuestro Dios nos ha encomendado hoy en día a ti y a mí, a su iglesia. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, mi hermana, es la siguiente. ¿Qué mensaje estás predicando? ¿Qué mensaje? ¿El mensaje de un Cristo muerto? ¿El mensaje de un Cristo que yace en la tumba? ¿El mensaje de un Cristo colgado en un madero, colgado en una cruz? ¿O el mensaje del Cristo de esperanza? Del Cristo que vive y que tiene poder para salvar y transformar las vidas. ¿Qué mensaje, mi hermano, estás predicando, estás anunciando? Me temo que muchos de nosotros estamos predicando un mensaje de un Cristo muerto. Quizás dejamos que las circunstancias tomen el control o que las emociones tomen el control de nuestra mente. Quitamos los ojos de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a hundirnos y a quejarnos. ¿Qué mensaje, mi hermano, estamos predicando? Ese mensaje del Cristo vivo, el mensaje del poder transformador de su palabra. Espero que sí. Pero no solamente nuestro Señor escogió a este grupo selecto de personas y se les apareció después de su muerte, sino que también nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, personalmente los comisionó a estas personas. Además de hablarles acerca del reino de Dios y la promesa del Espíritu Santo, el Cristo resucitado, mis hermanos, les dio ciertos mandamientos, les dio ciertas instrucciones por el Espíritu. ¡Qué bonito! Y quisiera hacer aquí un paréntesis porque fue algo que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. Es que aún
el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios en carne, necesitó del ministerio del Espíritu Santo para poder enseñar las cosas celestiales. ¿Cuánto más ahora nosotros necesitamos del Espíritu Santo de Él, verdad? Instrucciones por el Espíritu. La gracia de nuestro Dios. Esa gracia indispensable, mis hermanos, que tenemos que tener para poder entender las cosas espirituales. Yo creo que uno de los problemas grandes que vemos en estos tiempos es justamente la confusión tremenda. Una persona dice una cosa, la otra persona en el mismo tema, en el mismo versículo dice otra cosa. Y tenemos 10 versiones diferentes. Yo creo que no estamos buscando la dirección del Espíritu Santo de Dios cuando nos acercamos a su palabra. Mira lo que Hechos capítulo 1, versículo 2, el versículo 2 nos dice: hasta el día en que Él fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Y cuáles fueron, mis hermanos, esas instrucciones, esos mandamientos que Dios le dio a este grupo selecto de personas? La respuesta la vamos a encontrar en el primer libro de Lucas. Lucas capítulo 24, 47, versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, dice, en todas las naciones, comenzando, dice, desde Jerusalén. Y luego él vuelve a repetir y agrega algo más. Versículo 8 en Hechos capítulo 1. Al final dice, y me seréis testigos, dice, comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles fue nada más y nada menos que la gran comisión. Y esto agrega algo más a las características de un apóstol, porque la palabra apóstol justamente significa un enviado, alguien que ha sido delegado, alguien que es un embajador, alguien que es enviado con un mensaje y con la autoridad de alguien que le ha concedido. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles. Él se mostró a ellos después de su resurrección. Les dio la autoridad y los envió a predicar y a enseñar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y por último, nuestro Señor no solamente los escogió personalmente, no solo se les presentó después de su resurrección, no solo los comisionó, sino que también les prometió el Espíritu Santo de nuestro Dios. En Juan capítulo 14, versículo 16, podemos recordar el sermón del aposento alto. Y en este lugar, en estas circunstancias, nuestro Señor Jesucristo les prometió a sus apóstoles que Él había escogido, que el Espíritu Santo que Él enviaría les recordaría las enseñanzas que Él les había dado. Y aún Él menciona de que habían ciertas cosas que Él quería enseñar a sus apóstoles, pero que no podía, no se atrevía a enseñarles, porque el Espíritu Santo de Dios no había llegado. Y aquí en Hechos capítulo 1, versículo 4, prácticamente nos dice lo mismo. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Mis hermanos, solo hasta que Dios hubiera cumplido con su promesa y solo hasta que estos hombres hubieran sido revestidos con poder, con ese poder de lo alto, los apóstoles solo
después de esto, ellos serían capaces de poder cumplir con esta gran comisión. Y este es un principio que tenemos que tenerlo nosotros, hoy en día. Solo hay una manera de hacer las cosas para el cristiano, para la iglesia que ama y busca de nuestro Dios. Solo hay una forma. Y esa única forma, mis hermanos, es a través del ministerio del Espíritu Santo de Dios, que nos reviste de poder, que nos capacita, que nos da entendimiento, que nos da esa palabra sabia para poder compartir, que nos da esa valentía para salir afuera. En nuestra vida cristiana encontraremos victoria. Pero ¿sabes qué? Solo cuando ponemos a un lado nuestras ideas. Encontraremos victoria solo cuando pongamos a un lado nuestros métodos, nuestra manera de hacer las cosas y nos revestimos con el poder del Santo Espíritu de Dios, que se encuentra, mis hermanos, el vivir una vida sujeta, una vida en obediencia al Espíritu Santo de Dios que ya mora en nosotros. Y para terminar, mis hermanos, he tratado de poner estos fundamentos, estas bases de este libro, porque es muy importante, porque hay muchas personas que distorsionan la palabra de Dios. Este grupo de hombres, apóstoles, escogidos personalmente por nuestro Señor Jesucristo, fueron necesarios y Dios los capacitó para ese tiempo. Hemos podido ver el equipamiento especial de estos apóstoles. Pero por supuesto, quizás tú dirás que en un sentido general, todos nosotros, los hijos de Dios, todo aquel que ha recibido al Señor Jesús en su corazón, hemos sido escogidos, ¿verdad? Por Él. Él nos escogió, nos dice el apóstol Pablo en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Podemos decir que, en una forma general, Él se ha revelado a nosotros, ¿verdad? Y se ha revelado a través de su palabra. Podemos decir que Él nos ha comisionado también, nos ha enviado para ser testigos del poder de su evangelio, ¿verdad? Todos nosotros. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Muchas personas van a dejar este mundo sin tener la oportunidad de leer la Biblia. Somos nosotros esas Biblias, esos libros abiertos para ellos. De una manera general también podemos decir que el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa promesa del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. El día en que hemos recibido al Señor Jesús, el día en que le dijimos: Señor, perdona, mora, toma el control de mi vida, sé tú mi Salvador y mi Señor. En ese preciso momento, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero quisiera reiterar esto porque es muy importante. Estamos viviendo los tiempos difíciles. Hay muchos falsos maestros. Quisiera reiterar que Lucas, en este segundo libro, en el libro de los Hechos, él nos está refiriendo a estos privilegios generales que hemos mencionado, que todo cristiano hoy en día lo tiene, sino que él se está refiriendo a privilegios especiales, únicos, de ese grupo de apóstoles que el Señor utilizó para poner los fundamentos de su iglesia.
haber sido escogidos personalmente por Jesús. Jesús mismo los escogió. De haber sido testigos oculares de la resurrección de nuestro Dios. De haber recibido personalmente del Cristo resurrecto esa autoridad para ir. De haber sido comisionados personalmente por el Cristo resucitado para hablar en su nombre. Y de haber recibido el poder del Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés. Fue a través de estos hombres, mis hermanos, hombres especiales, calificados y equipados, que nuestro Señor Jesús continuó haciendo y enseñando durante los primeros años del nacimiento de su iglesia. Y que ahora Lucas, el médico amado, nos va a presentar en este libro. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.